Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hoy hemos de considerar, hermanos, este capítulo 11 de estos versículos, hermano, una lectura amplia que hemos ido haciendo, hermanos, y en la cual hemos titulado, hermanos, ¿por qué y cómo celebramos la cena del Señor? Repito, hermanos, ¿por qué y cómo celebramos la cena del Señor, hermanos? En esta lectura, hermano, que acabamos de leer juntos, hermanos, nos damos cuenta, hermano, y creemos que la cena del Señor, hermanos, es una ordenanza, hermanos, del Señor, en la que los creyentes reunidos, hermanos, comen pan y toman del jugo de la vida, hermanos, en la que el cuerpo de Cristo, hermanos, se reúne y recuerda, hermanos, por quién fue entregado Cristo por nosotros, hermanos. Y bebemos esa copa que nos aluce a la sangre de Cristo, hermano, que fue derramada por cada uno de aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Y que esa sangre, hermano, representa el nuevo pacto. El viejo pacto del Antiguo Testamento, el Señor ahora vino a renovarlo, a dar un nuevo pacto por medio de su sangre.
Y la lectura que acabamos de leer nos narra y nos dice que cuando lo hacemos, hermano, lo hacemos en memoria del Señor, recordando lo que el Señor hizo, ha hecho por cada uno de los que estamos aquí, hermano. Y lo hacemos en memoria de Él y proclamamos y lo hacemos, hermanos, así, proclamando su muerte hasta que Él venga, hermanos. Anunciando que Él vino a morir por nosotros, hermanos. Que Él vino a morir por todo aquel que cree en Él, hermanos. Que confiesa su pecado y que reconoce su condición, hermanos. Aquellos que comen y beben de manera digna, hermanos, son participantes del cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos. Y lo hacen, hermanos, espiritualmente, en el sentido de que es por la fe, hermanos, porque hemos creído en el Señor. Y en ese creer en el Señor, hermanos, su palabra nos nutre, hermanos. Su palabra nos da y nos habla de los beneficios que Él obtuvo por medio de su muerte, hermanos. Y nos trae nueva vida a nosotros, hermanos. Y en esta tarde, hermano, queremos considerar, hermanos, por qué y cómo celebramos la cena del Señor. Queremos considerar al menos 6 fundamentos, hermano, sobre por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, hermano. Yo sé que hoy usted está viendo que aquí hay una jarrita, hay una platito, hermanos, y en unos momentos más estaremos participando de la cena del Señor. Pero es importante saber el por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? De veras, hermano. Porque investigando y meditando, hermano, hoy en día hay cada ocurrencia, hermano, que le resta, hermano, que no le da valor, hermano, a la cena del Señor. Viene a ser un juego, hermano. No viene a ser algo como el Señor Jesús lo instituyó. Algo de peso, algo de reflexión, algo histórico, hermanos. Por eso, en primer lugar, hermanos, queremos considerar el origen de la cena del Señor, hermano. ¿Usted sabe dónde se originó, hermanos? ¿Sí, hermanos? De aquí va a ser entregado. ¿Y quién la instituyó, hermanos? ¿Quién la hizo? El Señor Jesucristo. No es algo que la iglesia cristiana se haya inventado, hermano, sino que es algo que el Señor instituyó en los evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos, excepción de Juan. Juan nos narra más esencialmente, hermano, la enseñanza cuando describe que Él es, hermano, la vid y que es necesario permanecer con Él. Cuando nos habla de la promesa del Espíritu Santo que nos vendría a consolar. Pero el evangelio de Mateo, de Lucas y Marcos, hermanos, nos relatan esa última cena del Señor que tuvo con sus discípulos, hermano, antes de ser entregado. ¿Y entregado a qué, hermanos? A morir, a una muerte de cruz. ¿Por quiénes, hermanos? Por nosotros, hermanos. Por aquellos que hemos creído en que Él fue el único que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, hermano. Estos evangelios, hermanos, nos relatan y nos hablan de una manera histórica, hermano, el origen de la cena del Señor, hermanos. Cada uno, hermano, de los evangelios describe a Jesús dando gracias o bendiciendo el pan y la copa y dándosela a aquellos que iban a participar de esos elementos, que eran sus discípulos, hermano. Y el Señor mismo, si vemos en los evangelios, desde ahí el Señor les dice a sus discípulos que el pan era su cuerpo y la sangre, hermanos, era la sangre de la alianza,
la sangre de la nueva alianza, hermanos. Por eso no lo busque el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 19. Jesús les dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí, hermanos. Hasta donde sabemos, hermanos, por los registros de las Escrituras, la iglesia, hermano, hizo lo que Jesús dijo. Repitieron esa cena en memoria de Jesús y su muerte. Y el mismo Pablo en sus cartas, hermano, da testimonio sobre eso. Precisamente en la lectura que acabamos de leer en Corintios 11, verso 20, hermanos, se refiere a un evento en la vida de la iglesia llamado la Cena del Señor. Pablo le está diciendo a los corintios acerca de este hecho histórico que la iglesia después de la partida del Señor siguió recordando su obra, siguió recordando su muerte. ¿Por qué causa, hermano? ¿Y qué beneficios trajo a la iglesia, hermanos? Y en esa base histórica, hermanos, se llama la Cena del Señor, porque fue instituida y ordenada ¿por quién dijimos, hermanos? Por el Señor Jesús, hermano. Y porque su significado mismo celebra el recuerdo de la muerte del Señor. Por ello, Pablo a los corintios les dice del verso 23 al 24: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pero lo que queremos resaltar es que Pablo dijo: yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor. Aquel Pablo que no estuvo en aquella institución con los 12 cuando el Señor instituyó su cena. Él está diciendo hoy en la Escritura: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo bendijo y les dijo a los discípulos: este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hermano, quiero que vayamos meditando, hermano. ¿Por quién fue que nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, hermanos? ¿Por quién, hermanos? Dígame, hermano. Fue por nosotros, hermano. Fue por nosotros. Molido, desgarrado, hermano. Destruido, flagelado, irreconocible, hermanos. Y era lo que Pablo nos habla. El Señor instituyó esta cena, este recordatorio, para hacerlo en memoria de Él. Y hacerlo todo anunciando que mientras Él viene anunciamos su muerte. Lo que Él hizo, por quién lo hizo, a qué costo, a qué precio, hermano. Por eso el reunirnos y tomar y ser partícipes de la cena del Señor, hermanos, no es cualquier cosa. No es tan simple como hoy se ha ido haciendo en otros lugares, hermano, y ahorita llegaremos ahí. Pero la cena del Señor, hermano, tiene un origen histórico, instituido por el mismo Señor Jesús, hermano, quien tomó esa última cena con sus discípulos la noche antes de ser crucificado, hermanos. Las acciones y el significado de la misma tienen sus raíces en lo que Jesús dijo e hizo aquella última noche, hermanos. Jesús mismo es el origen de la cena del Señor. Él ordenó que se continuara
y Él es el centro y el contenido de la misma. Su cuerpo, su sangre, el pan y el jugo, hermano. Él la instituyó y Él sigue siendo el origen de la misma, hermanos. Él sigue siendo el centro de la misma. De manera, hermano, que ¿por qué y cómo celebramos la cena del Señor? Lo hacemos porque Él la instituyó y porque en la Biblia la encontramos históricamente instituida por el Señor. Y a través de la iglesia, a través del tiempo de la iglesia, se siguió recordando, se siguió haciendo como Pablo le dice a los corintios. Lo que él recibió del Señor les ha enseñado. Lo que hemos recibido del Señor a través de su palabra, hermano, lo seguimos haciendo. Y la cena del Señor, hermano, ha sido una institución, ha sido un sacramento, hermano, ha sido lo que el Señor ha querido y quiere que sigamos recordando hasta que Él venga, hermanos. En segundo lugar, hermanos, los creyentes son los participantes de la cena del Señor, hermanos. La cena del Señor, hermano, es un acto de la familia reunida, de aquellos que creen en Jesús, hermano, que es la iglesia, cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, cada uno de aquellos que han sido convencidos de su condición, de su impotencia, hermano, de ganarse el favor de Dios y reconocer que su salvación es por gracia, es un regalo de Dios, hermano. No es un acto para los incrédulos, hermano, pero de hecho los incrédulos pueden estar presentes y es bueno que vean, hermano, lo que se hace a través de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no hay nada secreto en la cena del Señor, hermano. No hay nada oculto. No es un ritual, hermanos. No es algo con poderes mágicos, hermano. No. Es lo que el Señor Jesucristo instituyó y nos ha dejado, hermano. Es un acto público de adoración por parte de la iglesia reunida. Y decimos público, hermano, no porque vayamos y lo hagamos allá afuera, sino porque la realidad de las iglesias de este lado de la eternidad, hermano, es que como vimos hace algún tiempo, entre paréntesis, hermano, su composición es mixta. Debería estar compuesta de puros creyentes, pero no es así. Hay creyentes, hay simpatizantes y así se compone mixta. Hoy más adelante veremos que no todos los que estamos aquí participaremos de la cena del Señor, sino solamente aquellos que han creído en el Señor y al creer han dado ese paso de fe y obediencia de bajar a las aguas del bautismo, hermanos. Entonces a su vez se vuelve, hermano, público, porque no es para todos, pero sí muchos son viendo y ya son espectadores de lo que el Señor ha instituido para aquellos que hemos creído en Él, hermanos. Y los creyentes son los que participan de la cena del Señor. El mismo Pablo a los Corintios en el verso 26 les dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que al reunirnos, hermano, como familia, como creyentes, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, hermanos, al reunirnos proclamamos su muerte hasta que Él venga, hermanos. La cena, hermanos, también es un acto de proclamación, hermanos. Pablo habla, hermano, de la iglesia reuniéndose en los versículos que acabamos de dar cita, hermanos.
Verso 19, cuando os reunís, no es para bien, sino para mal. Verso 18, porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros. Verso 20, cuando os reunís, ¿no es la cena del Señor lo que coméis? Verso 33, cuando os reunáis a comer, esperarnos unos a otros. Verso 34, si alguno tiene hambre, que coma en casa, para que cuando os reunáis no sea para juicio. Y la palabra que queremos resaltar en estos versículos es que nos reunimos, hermano, a proclamar, a recordar que el Señor va a volver y que Él vino y que somos un testimonio real de su obra redentora, hermanos. Aquellos corintios, hermano, en otras palabras, estaban degradando la cena del Señor al relacionarla demasiado con una cena simple y habitual, hermanos. Pero en el versículo 18, y la palabra que estamos viendo, cuando os reunís, nos dice como iglesia. Este es el cuerpo de Cristo, la asamblea de los seguidores de Jesús, aquellos que se han apartado, hermano, de los ídolos y han confiado solo en Jesús para el perdón de sus pecados y para la esperanza de la vida eterna y para la satisfacción de sus almas. Estos son los cristianos, los que participan de esa cena del Señor. Por lo tanto, los participantes en la cena del Señor, hermanos, son los creyentes en Jesús reunidos, los que hoy estamos aquí. No que solamente seamos nosotros. Quizá en algún otro lugar, hermanos, donde hay pueblo del Señor, también se estén reuniendo para recordar la cena del Señor y son parte del pueblo del Señor. Pero localmente los creyentes, los que hemos creído en el Señor, hermanos, los que hemos dejado a un lado todo aquello que le desagrada a Dios y hemos puesto la fe puesta en el autor y consumador de nuestra salvación, somos los que participamos de la cena del Señor, hermanos, porque hemos creído en Él, porque hemos creído que Él vino, que Él estuvo con sus discípulos, que anunció, que instituyó este sacramento, esta ordenanza de la cena del Señor, y que después fue y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando participamos de ella, recordamos, hermano, la hora del Señor por la cual hoy estamos aquí, hermano. Pero también, hermanos, ¿por qué y cómo? ¿Cómo? Hay una acción física de la cena del Señor, hermanos. Y si bien el énfasis no es lo que comemos, hermano, no es si es un vasote o si es un vasito de 1 onza, hermano. No es si a mí me tocó un pedazo más grande o uno más chico. No, hermanos. Es comer el pan y beber la copa. Verso 23 al 25 lo leo, hermano. Y tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. En las Escrituras ahora nos vemos que nos habla acerca que partió un pan, hermanos. ¿Usted ve aquí algún pan, hermanos? No. Pero no especifique, hermano, o dice que tenga que ser un pan. Y no vamos a entrar mucho en detalle de esto, hermano, o que sea un vino. No. Nos habla, hermano,
que la única declaración sobre lo que había en la copa se da en los versículos de los evangelios. Y el Señor mismo les dijo: les digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y cada uno de los versículos así nos lo dice, hermano, de los evangelios, perdón. Por eso se le llama el fruto de la vid. Se hace, hermano, una acción física. Pero esa acción no va tanto en lo que es, si es una tortilla, si es jugo, si es de tal marca. No, hermanos. Sino que lo que debería preocuparnos, hermanos, no son los sustitutos. No tanto, sino no llegar a un grado de no tomar en serio lo que el Señor instituyó. Y les decía al principio, hermano, que hoy en día hemos podido ver cómo en algunos lugares, hermanos, se lleva a cabo la cena del Señor con unos panecillos y algún refresco, hermanos, alrededor de una fogata. Y para ellos eso es la cena del Señor, hermano. Pero la cena del Señor no es un juego, hermanos. Y deberíamos celebrarla con un sentido de importancia, del peso que tiene. ¿Por qué y cómo? Porque es un hecho histórico, hermanos, porque el Señor la instituyó. ¿Cómo? Con los creyentes, hermanos, que hemos creído en el Señor, siendo participantes de esos elementos. Porque ha habido, hermano, quienes creen que al no pasar y quedarse en sus lugares y ellos, según tener comunión con el Señor allí, están participando. No, es un acto físico que aún el Señor vemos que Él así lo hizo con sus discípulos. Les compartió pan, les pasó la copa y tomaron de ella, hermanos. Debemos darle la seriedad, la importancia, hermanos. Y dentro de esa práctica, dentro de esos elementos, ¿no?, también encontramos, como es una acción física, hermanos, si yo les preguntara, hermano, ¿hace cuánto celebramos la última cena del Señor en vida eterna? Sí, pues del año pasado, hermano, pero ¿hace cuántos días, semanas, meses? Hace meses, hermano. Bueno, la Escritura no nos habla, hermano, no nos dice que la tengamos que hacer cada 8 días, cada mes, cada año. Aunque hay iglesias que así lo hacen. Cada primer domingo del mes, hermano, algunas otras cada 8 días, etcétera. Pero ese no debe de ser motivo, hermano, de división o motivo, hermano, de diferencia, hermano, no. Somos libres en este asunto, hermanos, y más bien tendríamos que preguntarnos, hermano, ¿qué frecuencia o infrecuencia nos ayuda a sentir su valor en lugar de volvernos insensibles a ella? Personalmente, hermanos, como le hemos venido practicando, hermanos, personalmente, pues para mí trae un sentido más de peso, hermano, porque no es algo que solemos hacer muy a menudo, pero que cuando lo recordamos, hermano, lo hacemos en memoria del Señor. Y los felicito, hermanos, porque hoy todos estábamos a tiempo. Quiero pensar que era hasta por la cena del Señor, hermano. Le damos importancia, le damos peso. Que cada domingo que nos reunamos tenemos que estar a tiempo, porque estamos aquí para con el Señor.
pero es un acto, hermanos, donde hay elementos físicamente, donde participamos de ellos, hermano, y de la manera que se haga, al tiempo que se haga, las veces que se haga a través del año, hermano, somos llamados a participar de esos elementos, hermano. Ya sea un vasito grande, un vasito pequeño, un pedacito grande, un pedacito corto, hermanos. Pero con seriedad, hermano, con entendimiento, con amor, con reflexión, hermanos. No a la ligera. Repito, como hay algunos lugares donde ya es algo absurdo, hermano. Han vuelto para ellos algo absurdo. Porque la cena del Señor es algo histórico, algo de peso, hermano, algo que Él ha instituido para los creyentes, hermanos. Pero no solamente, hermano, tiene una acción física, sino también tiene una acción mental, la cena del Señor, hermanos. Y esa acción mental de los participantes de la cena del Señor, hermano, es enfocar nuestra mente en Cristo. Y especialmente, hermano, en su obra histórica al morir por nuestros pecados. En los evangelios, cuando el Señor compartió con los discípulos, y los evangelios nos lo hablan, Él nos dice, hermano, que aún les dijo que uno de ellos le iba a traicionar, hermano, le iba a vender, hermanos. Y Lucas nos habla que lo que venía delante era bajo la obra soberana de Dios, que el Señor iba a ser entregado, hermanos, iba a ser negado, hermanos, iba a ser ante aquellos gobernantes, hermano, podríamos llamarlo así, hermano, de una manera corrupta, porque no le encontraron ningún cargo. Es más, algunos se lavaron las manos y dijeron, es tu problema, yo me lavo las manos. Y algunos de aquellos gobernantes se lavaron las manos diciéndole al pueblo que ellos decidan a quién, al Señor o a quién, hermanos, a Barrabás. Tiene una acción mental la cena del Señor, hermano. Haced esto en memoria de mí. Al hacer el acto físico de comer y beber, debemos hacer también el acto mental de recordar. Es decir, debemos recordar conscientemente, hermanos, la persona de Jesús, tal como Él vivió una vez, y la obra de Jesús cuando murió y resucitó una sola vez y para siempre, y lo que su obra significa para el perdón de nuestros pecados. Tiene una acción mental, hermanos, que después de esa cena, hermanos, el Señor culminó su obra redentora, hermanos, resucitando al tercer día. Y es lo que el Señor le dijo a sus discípulos y al mismo Pablo: haced esto en memoria de mí. Recuerden, cuando vayan y coman y sean partícipes de la cena del Señor, recuerden de lo que hice por ustedes. Recuerde de dónde lo saqué. Entre paréntesis, hermano, en la semana un hermano platicaba con él y hablábamos de cómo el Señor nos salvó a los cuantos años, etcétera. Y le decía al hermano: bueno, hermano, pues nos vemos solamente. Le digo, a lo mejor se le escucha feo, pero así va a recordar. Recuerde de la vida putrefacta de donde lo sacó el Señor. Y me dice: ay, hermano, pues sí, sentí feo, se escuchó re feo. De ahí nos sacó el Señor, hermanos, por su obra. Una vida, hermano, que lo único que nos llevaba era una condenación eterna. El participar, hermanos, el por qué y cómo celebrar la cena del Señor tiene también, hermanos, una acción física, una acción mental. Recordar, hermanos, la cena del Señor. Recordar, hermanos, de dónde nos sacó. Es un recordatorio, hermanos, una y otra vez, de que el cristianismo, hermano, no es una espiritualidad de la nueva era.
no es ponerse en contacto con el ser interior, no es misticismo, hermano, sino que tiene sus raíces en hechos históricos. Jesús vivió. Tenía un cuerpo y un corazón que bombeaban sangre, una piel que sangraba, y murió públicamente en una cruz romana en lugar de los pecadores, para que todo aquel que en él crea pueda ser rescatado de la ira de Dios. Eso sucedió de una vez por todas en la historia, hermanos. Esa acción mental debe de estar en nuestra mente. Por lo tanto, la acción mental de la Cena del Señor es principalmente recordar, no imaginar, no soñar, no canalizar, no entrar en una neutralidad o un trance, hermanos, sino es una dirección consciente hacia la historia que nos narra de la Escritura de la obra de nuestro Señor Jesucristo, hacia Jesús, hacia lo que sabemos sobre Él a partir de la Biblia, de las Escrituras. La Cena del Señor nos arraiga una y otra vez en los detalles de la historia, el pan y la copa, el cuerpo y la sangre, la ejecución y la muerte. Tiene una acción mental, hermano. No es simplemente hacerlo por costumbre. No es simplemente hacerlo porque hoy toca Cena del Señor. Y si no paso, van a decir que pues, el hermano anda mal, ni siquiera pasó. Que también hay mucho, hermano, de qué hablar, pero lo seguiremos dando, hermanos, hasta donde nos alcance. Pero también tiene una acción, hermanos, espiritual, la Cena del Señor. Lo antes mencionado es importante, hermanos. Pero aún, hermanos, aquellos incrédulos, hermanos, que no han entregado su vida al Señor, hermanos, podrían hacer lo que hemos estado mencionando, hermanos. Conocer que el Señor fue quien la instituyó, que históricamente está plasmado en las Escrituras, hermano. Que los creyentes son partícipes de ella, hermanos. Que tienen una acción mental de saber en memoria de quién y qué hizo, hermanos. El participar físicamente del jugo y del pan, hermanos. Pero esa acción espiritual, hermanos, son para los que comen y beben de manera digna, que participan del cuerpo y la sangre de Cristo espiritualmente, en el sentido de que es por la fe, por la fe. Participamos en un sentido y una acción mental, de que a través de la Biblia sabemos, con hechos, con las Escrituras, de lo que Él hizo. Pero en la acción mental participamos porque hemos creído, hermanos, por la fe, por su palabra. Hemos puesto nuestra fe en lo que Él hizo. No solamente conocemos y sabemos, porque muchas personas conocen y saben que el Señor vino y murió, y aún tienen hasta en sus casas, porque yo así lo tenía, hermanos, ciertos retratos de la última cena, hermano. Pero la acción mental lleva a la persona a poner la fe, la acción espiritual lleva a la persona a poner su fe en el Señor, hermano. No solamente saber, sino que ha creído realmente en el Señor. Que ha creído que Él murió por sus pecados y que ha sido justificado y declarado justo ante el Padre por medio de la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y somos nutridos con esos beneficios que Él obtuvo por medio de su muerte
y así crecemos en gracia. ¿Y de dónde viene este principio, este fundamento, hermanos? Participar del cuerpo y la sangre de Cristo espiritualmente. Ahí mismo nos dice, hermano, Corintios 10, verso 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué significaba, hermanos, ser partícipes del altar y lo que hemos mencionado? En estos versículos, hermanos, hay algo mucho más profundo que solamente recordar mentalmente. Aquí están los creyentes, aquellos que confían y atesoran a Jesucristo. Y Pablo dice que ellos están participando en el cuerpo y la sangre de Cristo. Están experimentando una participación conocido como coinonía, como esa unidad en su cuerpo y su sangre. Están experimentando, hermano, una asociación en su muerte. Cuando el Señor instituyó aquella cena y le dijo a sus discípulos, ya les había viniendo diciendo y les recordó que iba a ser entregado para morir. El creyente, hermano, que participa físicamente, mentalmente, conociendo los hechos históricos, conociendo la obra del Señor, lo hace también espiritualmente, poniendo su fe únicamente en Él. Y al recordar que Él murió, también recuerda que Él murió a su viejo hombre, hermanos. En el momento que creyó en el Señor, que su vida antigua quedó atrás, hermanos. Está experimentando una asociación en su muerte. Si el Señor murió por nosotros, hermano, nosotros cuando creímos en el Señor, nuestro viejo yo también fue muerto, fue sepultado, fue crucificado. Aunque a veces se quiere desclavar, hermano, hay que meterle otro, hermano. Hay que meterle otro clavo y tenerlo ahí, hermano, bien crucificado, hermano. Cuando recordamos la cena del Señor, no solamente, hermano, mentalmente, físicamente, hermanos, sino espiritualmente, realmente hay significado en el corazón del creyente. Realmente entiende, hermano, y comprende la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero seguimos adelante, hermanos, ya para ir terminando. Participando espiritualmente, hermano, del cuerpo y la sangre de Cristo por la fe, nos dice el versículo 18 del capítulo 10, hermanos. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes o partícipes del altar. Significa que están compartiendo o beneficiándose de lo que sucedió en el altar. Están disfrutando, por ejemplo, del perdón y la comunión restaurada con Dios. Cuando nos reunimos, y más allá de solamente conocer y saber, y lo hacemos por la fe espiritualmente, hermanos, estamos siendo partícipes del perdón de Dios. Estamos siendo partícipes de la comunión restaurada que ahora tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el verso 16 y 17
del capítulo 11, hermanos. Significa que cuando los creyentes comemos pan y bebemos la copa esencialmente, hacemos otra clase de comer y beber espiritualmente. Comemos y bebemos, es decir, llevamos a nuestras vidas lo que sucedió en la cruz, hermanos, por la fe, al confiar en todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Nos nutrimos con los beneficios que Jesús obtuvo para nosotros cuando sangró y murió en la cruz. Perdón, reconciliación, justificación, santidad, hermanos, etcétera. Porque cuando Jesús murió, hermanos, su sangre derramada y su cuerpo quebrantado, ofrecidos en nuestro lugar, compraron todas las promesas de Dios. Cada don de Dios y todo nuestro gozo a través de la comunión con Dios fue obtenido por la sangre de Jesús. Cuando Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es una participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es una participación en el cuerpo de Cristo? Es decir, hermano, nosotros nos regocijamos espiritualmente, hermanos, porque el Señor, hermanos, compró a precio de sangre todo lo que hoy nos da y conocemos a través de su palabra. Y venimos y hacemos esto y recordamos todo lo que el Señor nos ha dado. Y por último, hermanos, tiene una seriedad la cena del Señor. Por ello Pablo habla en esos últimos versículos 27 al 32, hermanos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, hermanos. No debemos de tomar, hermano, a la ligera la cena del Señor, porque es uno de los regalos más preciosos que Cristo nos ha dado, que nos ha dejado, hermano, para recordar, hacerlo en memoria de Él y anunciar su muerte hasta que Él venga, hermanos. Es algo que trae una seriedad. Dice un hermano, el creyente, el que ha de participar de la cena del Señor, no puede llegar a ese día, a ese momento, a ese lugar y llegar y decir, hoy hay cena del Señor. No, de ninguna manera. Sino como fue anunciado con anticipación, tuvo el tiempo suficiente para examinarse a sí mismo, ver su vida. Y si tenía algún problema con algún hermano, con alguien, ponerse a cuentas. Y no esperar hasta este día y hasta este momento para hacerlo, sino prepararse con anterioridad y llegar y participar de la cena del Señor dignamente, preparada su vida, hermano, a cuentas con el Señor. De esta manera, hermano, dejamos el lugar a quien corresponde, hermanos,
por qué y cómo celebrar la cena del Señor, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.